Tenemos la primera charla de... Vamos a hacer así, Natalia, la charla de imágenes, después hacemos la encuesta y después pasamos a la parte de hematología, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar este martes con la charla sobre imágenes en hematología. Anteriormente lo hemos tenido al doctor Gallo en otras exposiciones relacionadas con las imágenes. Nuevamente lo tenemos con nosotros para nuestra alegría. Antes de la segunda charla, la segunda parte de hematología, vamos a hacer una pequeña encuesta que nos va a servir para encarar una de las temáticas que se van a asumir en el Congreso de Medicina del mes de fines de octubre, principios de noviembre, y le vamos a hacer algunas preguntas a ustedes simplemente para tener una encuesta relacionada con la obesidad. Así que Gallo, cuando vos quieras. ¿Se escucha bien? Sí. La idea es, son 3 charlas seguidas, no hoy, sino en los 3 martes. Empezamos a ver sobre, principalmente, empezamos hoy con hemato-oncología, y cuando uno piensa en hemato-oncología, la primera enfermedad por definición uno piensa en el linfoma, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de la introducción, de lo que es la utilidad del PET-CT o PET-TC, como le guste llamarlo. La idea es tratar de fijar conceptos, tratar de ser lo más claro posible, de la utilidad del método y sus implicaciones, como en qué consiste el estudio. Bien. Como dice el slide, bueno, el PET-CT se fusiona 2 tipos de tecnología. Es la parte, siempre es la más problemática, porque es un estudio que tiene que ver con la medicina nuclear y un estudio que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes. Se hace la fusión de tomografía computada convencional y se agrega la fusión de lo que es el PET, ¿no? La detección de un estudio metabólico. Entonces, la ventaja de la fusión de este método es que tenemos información. La información anatómica que nos da la tomografía computada, más la información metabólica que nos da el PET. El radiotrazador por excelencia que se utiliza en el PET, que sirve para la mayoría de las patologías, es el 18-fluor-FDG, que es conocido como la famosa glucosa. Los tumores de por sí son, la mayoría de los tumores tienen gran avidez a la glucosa. Entonces, la molécula, que es marcada con 18-fluor, va a buscar los lugares donde mayor consumo de glucosa haya en el cuerpo. Y eso es como la base para entender el porqué de las imágenes. Busca dónde se deposita, dónde hay mayor actividad de glucosa. Vamos a bajar la pantalla. Acá, como pueden ver, son 3 tipos de equipos. Esto es para tener una idea cómo es el equipo, de qué consiste. En general, como pueden ver, este equipo tiene 2 anillos. El método fusiona la tomografía por un lado y el PET por otro lado. Y equipos de otras marcas lo tienen todo junto en sí. Pero es como la imagen, es un tomógrafo más ancho visualmente, ¿no? No llega a ser el tamaño de un resonador, hay pacientes, porque es más abierto y no genera esa fobia que genera la resonancia magnética de por sí, algunos pacientes. La imagen típica que uno obtiene con un PET puede tener, dependiendo de los equipos, uno obtiene la imagen corporal, pero de lo que permite la longitud de la camilla es tomar bien desde la calota, bien arriba, del borde superior, hasta las rodillas, y hay otros equipos que logran que uno pueda abarcar todo el cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies. Dependiendo de la patología,
a veces en estos equipos que uno no logra barrer todo el cuerpo, tiene que hacerlo como en 2 etapas. Y la imagen que tienen acá arriba es la imagen típica de la tomografía computada, donde uno acá ve la lesión que está afectando acá en el vértice pulmonar derecho, una lesión bien hipodensa, que expande. ¿Y qué es lo que nos aporta el PET? Nos va a decir si esa lesión consume o no glucosa, si tiene actividad metabólica. Entonces la fusión nos va a llevar a esa información importante. Nos muestra, es como si fuera, a veces yo le digo como un contraste, en vez de contraste endovenoso, el contraste de la glucosa, que nos da esa información, diciendo si esa lesión adquiere o no, consume o no metabolismo. Los radiotrazadores que hoy en Argentina disponemos es toda esta lista. El más utilizado es la glucosa, el FDG. Después están aprobados el 18-fluorcolina, el fluorulo, la DOPA, la DOTA, el PSMA, metionina y amonio. Para lo que es oncología puramente, principalmente, o para inflamaciones o infecciones, se utiliza la FDG. Principalmente la colina lo usamos más en el cáncer de próstata, que hoy en día ya se está suplantando, que ya se aprobó y ya empezó a utilizarse con mayor indicación el PSMA, que es más sensible que la colina. Y después, bueno, cada uno después son para otras. El amonio principalmente lo usamos para cardio, la metionina se usa en neuro, etc. Este es un slide que creo que es muy importante para entender, que quiero que les quede, que habla sobre la biología del tumor, cuándo es útil el PET y cuándo no. Porque muchas veces, ¿qué pasa? En esta lista, los que están en amarillo, en general, tienen bajo metabolismo o casi nulo metabolismo de la glucosa. Entonces, si uno indica un PET en busca de alguna de estas patologías, puede dar negativo el PET, pero no significa que sea negativa la enfermedad, sino que son tumores que por su biología propia tumoral no tienen avidez a la glucosa. Los que están en verde, donde está el linfoma principalmente, sí tiene una gran avidez con la FDG, entonces es muy útil el estudio. Y los que están en verde clarito también es muy útil, pero tienen menor actividad metabólica que los en verde oscuro. Pero bueno, ¿qué es lo que se trabaja con la flecha amarilla? Los otros radiotrazadores que les fui mostrando, que estaban en la lista anterior, lo que buscan es ver cómo estudiar estas patologías. El avance, cuando se busca con otros radiotrazadores, es buscar en lo que no sirve la glucosa. Nada. Entonces, el desarrollo de nuevos radiotrazadores, el eje se va sobre el amarillo clarito. Las indicaciones principales del PET son las oncológicas, esa se lleva el 90% de las indicaciones. El PET puede ser útil para el diagnóstico, la estadificación, la evaluación del tratamiento, poder estadificar si hay una sospecha recidiva o para planificar la radioterapia. Después, en menor medida, las indicaciones son las infecciosas inflamatorias, por ejemplo, la fiebre de origen desconocido o la infección de prótesis. Las cardiológicas se hace muy poco, que se estudia la viabilidad miocárdica o la endocarditis infecciosa, vasculitis o sarcoidosis. Después la neurológica, la epilepsia y la demencia. Y a su vez también está el Alzheimer. En general, para el PET no existen contraindicaciones absolutas, o sea, es un método que no hay nada que lo contraindique, salvo las mujeres embarazadas por el tema de la radiación y del material que se le va a inyectar. Es la única contraindicación que existe en sí para el método. La preparación del paciente, esto es más para una preparación del paciente en pacientes que se le va a hacer FDG, no es para mostrar nada, que no es un estudio tan complicado que a veces asusta, que en realidad lo importante es marcar, nada más utiliza ayuno y nada más, y se le tiene importancia a los pacientes diabéticos que deben tener controlada su glucemia, porque si tiene la glucemia muy disparada no sirve el método y puede darnos falsos negativos. Después, una cosa importante es entender a la hora de ver las imágenes de PET qué es lo que normalmente el cuerpo consume glucosa, entonces dónde se va a depositar y es normal, porque a veces pasa que uno recibe las imágenes
y no sabe si esto, lo que estoy viendo, me aparece en el estudio que tiene mucha actividad, si es normal o no normal. Bueno, el cerebro siempre tiene mucha actividad, por suerte, ¿no? Pues si no tenemos mucha actividad cerebral, estamos un poco complicados. Algo es el corazón. El sistema urinario también tiene mucha actividad porque se elimina por orina. Y después, el hígado y el vaso tienden a presentar actividad, en menor actividad, en forma heterogénea. Y después, bueno, puede haber, dependiendo a veces en el esófago, en el intestino, el músculo va a depender, por eso recomendamos que generalmente estos estudios no se lo hagan después de una actividad física, porque el músculo empieza a demandar más glucosa, entonces esto va a robar esa glucosa que necesitamos que se distribuya normal para el cuerpo. Y un concepto importante, que los pacientes que están bajo quimioterapia, que son muchos los oncológicos, es muy común que aumente la actividad de la médula ósea. Acá para mostrar una imagen típica del cerebro, si uno ve el cerebro en el PET, lo va a ver así negro, uno después juega con la ventana, puede hacer que se ponga más clarito todo, pero en general esta es la imagen típica del cerebro que tiene ese consumo normal. Por eso, por ejemplo, si uno sospecha metástasis cerebrales, lo ideal no es pedir PET, sino resonancia de cerebro con contraste. Después, bueno, acá como verán, la actividad del corazón, que es la típica, y acá, como ven, todo el moteado, un chico que vino con bastante actividad, estuvo haciendo actividad física, corriendo, entonces nos empieza a dar esa actividad de las piernas. Los riñones, como tienen eliminación por vía renal, es normal que encuentren, por eso muchas veces es difícil estudiar los tumores de urotelio con el método. Acá, para no confundir, que pasa muchas veces, como el uréter tiene su propio peristaltismo y va eliminando, a veces se ven como puntos y se confunden como ganglios, pero es la proyección de los uréteres. Después es común que tengan un poco de actividad, lo que nosotros llamamos el anillo de Waldeyer, ahí en la boca, en la cavidad y en las glándulas parótidas. Y por último, con respecto al concepto general del PET, también es común, más en invierno, en esta época del año, por el propio frío, que aumenta la actividad de lo que llamamos la grasa parda. Entonces, toda esta distribución que a veces asusta cuando ven el estudio de PET, que se ve la fusión que cae en el depósito de la grasa, esa actividad fisiológica que se da en el invierno propio de estos pacientes. Por eso generalmente se recomienda que vayan abrigados y evitar que tengan frío, que tomen frío. Bueno, esta es la distribución típica, pero la muestro porque ahora cuando veamos linfoma sí importa esta distribución típica que es similar el hígado con el vaso y tiene ese patrón heterogéneo. Después también es normal que tengan actividad a nivel testicular, un poco de actividad, y en las mujeres en momentos del ciclo, como verán, acá tiene actividad en la cavidad endometrial. Por eso siempre estamos pendientes a ver cuál es el momento del ciclo para no confundir estas actividades fisiológicas. Después, en pacientes, el timo también es común que tenga actividad y muchas veces en tratamientos que hacen la reactivación tímica vamos a encontrar actividad. Por eso es importante tener en cuenta que las patologías que hacen reactivación química es normal que tengamos un poco de captación ahí. Y el PET siempre tiene esas cuestiones que a veces pasa, que uno ve la tomografía y dice, no me pusieron, el PET es muy botón en encontrar esos hallazgos incidentales que a veces pueden pasar de largo en la tomografía computada. Por ejemplo, una pequeña fractura en un arco costal, el PET vamos a encontrar este punto caliente que nos está diciendo y todo lo vamos a ver, y quizás en la tomografía podría haber pasado de largo. Esta es una fractura relativamente aguda, tiene mucho componente inflamatorio, por eso capta el PET. Después en la tiroides es muy común encontrar los nódulos tiroides que tienen actividad. No todo nódulo que capta en la tiroides hay que pensar en algo maligno, pero sí hay que estudiarlo. Hay un porcentaje de los nódulos malignos que captan, pero también los benignos tienen actividad. Por eso lo que amerita cuando uno se encuentra con una actividad en un nódulo tiroideo es estudiarlo, nada más.
Y bueno, y a veces también es muy común encontrar los pólipos, que uno quizás en la tomografía no los ve, pero se encuentran con esos puntos calientes en el marco colónico, que llamamos esos hotspot, que lo que uno nada más lo menciona y indica que sería bueno completar con algún método complementario como una biocolona. Bien, entonces, indicaciones principales del método: puede ser diagnóstico dependiendo cuál es qué patología, para estadificar, de vuelta respuesta al tratamiento, la sospecha recidiva. Otras indicaciones oncológicas como la planificación de radioterapia y la evaluación del sitio de biopsia. Es muy importante esto porque muchas veces si tiene un PET y se tiene que hacer una biopsia, a veces vienen biopsias negativas, pero en tumores que tienen mucha necrosis, el PET no va a marcar cuál es el mejor lugar donde puede ser positiva esa muestra, porque a veces saca material en los lugares que hay necrosis y no es que no logran tener resultado porque está mal dirigida la biopsia. Bueno, y empezando con una de las indicaciones principales en el que se utiliza el PET es el linfoma. Algo importante el linfoma con respecto a varias otras patologías. El PET no tiene indicación diagnóstica. Eso, dentro de las cosas que quiero que vayan quedando grabadas y que les importe, cada vez que piensen en linfoma, si uno sospecha el linfoma, no hay que pedir un PET. Cuando entra el PET, cuando yo ya tengo confirmación de linfoma, y ahí voy a empezar a iniciar mi estrategia de tratamiento. Ahí voy a estadificar. Porque el PET, ahora como vamos a ver varios ejemplos, ahí recién empieza a tener utilidad. Porque nos va a indicar, nos va a decir cuál es la extensión real de la enfermedad y vamos a poder conseguir el tratamiento de esa enfermedad, si responde o no responde. El PET tiene la misma efectividad diagnóstica que la TC para la estratificación de los linfomas. Eso ya empezó con varios artículos a mostrar, esto es para recordar. Antes hay algunos que piden solamente la tomografía corporal, pero en lo que es los estudios han mostrado que tiene la misma efectividad. No cambia nada, inclusive con la fusión del PET-TC ya se deja la tomografía de lado. Entonces, ¿cuándo debo utilizar para estadificar? Los linfomas Hodgkin o los linfomas no Hodgkin agresivos, por su gran sensibilidad y especificidad. Una cosa importante es tener que existen los linfomas de bajo grado no foliculares. Esto no es útil el PET en este caso, porque no tienen avidez. Estos son la excepción en general de los linfomas que no tienen actividad. Y se debe realizar siempre un PET basal antes de empezar para poder valorar la respuesta al tratamiento. Acá les muestro una lista de linfomas no Hodgkin, los linfomas Hodgkin, los linfomas de células T. Como verán, esto es la relación, qué actividad tienen con respecto a la glucosa del tumor. Entonces, como verán, todos tienen indicación salvo donde hay baja actividad. En el linfoma linfocítico de células pequeñas, que es baja o nula. En el Hodgkin, en el predominio linfocitario, que también es baja la actividad, y en los linfomas de células T, los que son de micosis fungoide o síndrome de César, que también tiene baja actividad. El resto, el PET va a tener mucha actividad y se va a ver bien claro. Entonces, el PET es más sensible que la TC para evaluar, detectar la afectación tanto ganglionar como extranodal. Y también otra cosa importante, que es mejor para el rastreo óseo, para el centello. Cuando queremos ver si el linfoma está afectando hueso, el PET es más sensible y supera el centellogramo. Pero obviamente no debe utilizarse como única prueba, dado que puede tener falsos negativos, por lo que vimos algunos casos, dependiendo de la biología tumoral. No es necesario hacer otra cosa importante que a veces pasa, que se ve, te piden una TC, ya tiene el diagnóstico porque vino, porque se hizo la biopsia, le piden una TC y después van a pedir un PET. Si ya tienen un estudio
focal donde muestra un ganglio que se tomó, que se evaluó por otro método, no pidan por favor la TC. Ahorremos un paso y vayamos directamente al PET. Bueno, acá les quiero mostrar la imagen típica. Este es el paciente que encontramos ya con un linfoma explotado, donde uno puede ver la distribución ganglionar supra-infradiafragmática con todos los conglomerados adenomegálicos, tanto a nivel cervical, axilar, mediastinal, retroperitoneo, ambas cadenas ilíacas. Este es el paciente típico donde nosotros vemos esas adenomegalias. Entonces ya podemos estadificarnos. Que esta información que nos va a dar el PET inicial es importantísimo para poder saber si va a responder. Inclusive si ven de lo que les mostraba antes, acá el vaso, la actividad que tiene el vaso, y cómo ha comparado con el hígado. Acá se puede confirmar que tiene también afectación esplénica. El mismo paciente, bueno, vemos a nivel inferior, en el abdomen, cómo tiene compromiso y cómo muestra esa actividad bien marcada, bien alta en todos los ganglios, ganglios inguinales y todas las cadenas ilíacas. Una vez que estadificamos, como ven, empieza el paciente a evaluar, si ya tenemos estadificado, a indicar el PET para valorar su respuesta al tratamiento. Entonces, hay un PET que se llama el PET interim, que es el que se realiza entre las 2 y 4 primeros ciclos de quimioterapia, que es el PET intermedio. Uno estadifica, pide un PET intermedio y después uno a final de tratamiento. Pero el intermedio, ya nos va a dar si el paciente está empezando a responder o no al tratamiento que se le inició. Y por eso es muy importante tener, porque a veces si no tenemos un PET basal no podemos saber, si se pide después un PET que ya inició el tratamiento, nosotros no vamos a poder saber en ese intermedio si está respondiendo o no al tratamiento. Se le puede indicar, pero el primer PET, si se lo indica en mitad del tratamiento, lo vamos a considerar como un basal. No vamos a poder tomar criterios si está respondiendo o no está respondiendo. Y esperaremos al final del ciclo para decir si está respondiendo. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo, un paciente que teníamos que tenía todo compromiso bien mediastinal del linfoma, con mucha actividad, se le hizo el PET control y miren cómo desaparecieron esas masas, lo que queda es muy poquito, que se ve con muy poquita actividad y cómo se redujo la masa en un PET intertratamiento. Ya vemos que viene respondiendo perfectamente. Acá les muestro otro ejemplo que es lo típico, que a veces es llamativo cómo responden hoy, gracias a Dios, los tratamientos tienen mucho éxito y nos encontramos con esto, con todo minado y intertratamiento que desaparece completo. Sabemos que la respuesta ya se limpia rápidamente. Obviamente, a la hora de valorar el PET, hay una escala que se denomina escala de Duville, que a la hora de informar se le da esta importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces el PET, el ganglio tarda en irse, pero sí se va a la actividad metabólica. Va reduciendo las adenopatías, pero no significa, aunque se mantiene todavía el rango adenomegálico, por eso es más útil el PET que la tomografía, porque quizás respondió completo y el ganglio y la adenopatía uno la va a seguir viendo en la tomografía. Pero ¿cómo sabemos si esa adenopatía que seguimos viendo está respondiendo o no al tratamiento? Bueno, vamos a tomar este puntaje. Si no capta nada, o si su captación es menor al pool del mediastino, o su captación puede ser mayor al mediastino pero menor al hígado, y después ya si la captación es mayor al hígado, o marcadamente, depende, moderado o mayor, esto generalmente cuando uno tiene un score 4 o 5, todavía hay enfermedad activa. El 1, 2 y 3 hay una respuesta al tratamiento. Podemos hablar de respuestas parciales o completas a través del PET. Generalmente completa vamos a hablar con los scores, como les decía, 1, 2 o 3. Y una respuesta parcial puede ser un 4, porque si el basal tenía mucha más actividad, pero todavía va bajando esa actividad,
puede ser un 4 o un 5, porque hay que guiarse con el basal. Me fue la imagen acá. Bueno, acá por ejemplo pueden ver, les traje algunos que muestran la respuesta completa a un linfoma no-Hodgkin donde tenía toda la actividad y viene ya el PET último final de tratamiento limpio completamente, hizo una respuesta completa. Acá un linfoma no-Hodgkin tipo B donde hay una respuesta parcial, como verán tenía toda la masa ganglionar en el mediastino anterior con bastante actividad y en el final de tratamiento sigue con adenopatías que redujeron de tamaño pero que siguen manteniendo actividad. ¿Por qué es importante esto del PET? Porque de acá a acá, si esto daba negativo, era una respuesta completa. Y podía estar esta adenopatía, que pasa en muchos casos. Entonces el PET nos da esa información que, aunque redujeron de tamaño, todavía siguen en actividad. Entonces, por eso podemos indicar que es una respuesta parcial. Acá otro ejemplo de respuesta parcial, tenía la masa en el mediastino anterior, con actividad, redujo el tamaño, pero sigue con componentes. Si uno ve la comparación, porque le pondría un W4, porque el pool vascular, que uno ve, es menor la actividad del pool vascular, generalmente tiene un poco de actividad, o sea, supera la actividad del pool vascular. Acá un ejemplo, por ejemplo, un linfoma difuso de células grandes, donde teníamos una adenopatía pretraquial, bien, con bastante actividad, y en el PET control redujo bastante tamaño, pero seguimos viendo que todavía tiene actividad. Y después otra cosa que puede pasar es la progresión tumoral, que nos puede dar el PET. Teníamos un PET basal que tenía esta actividad y este tamaño de lesión y nos encontramos en un linfoma difuso de células grandes que en el PET final post-tratamiento creció, o sea, hubo una progresión de la enfermedad. Y por último, para tener en cuenta la sospecha de recidiva. El PET es el principal test para detectar recurrencia, o sea, si un paciente que ya estuvo bajo tratamiento resolvió completamente y si uno tiene alguna sospecha de que haya vuelto la actividad la enfermedad, la indicación es el PET. No pedir una tomografía porque lo que nosotros vamos a poder necesitar es la información metabólica. En este tipo de patología lo más importante es la información metabólica y no morfológica de la tomografía. Bueno, espero que haya sido claro.